Feliz Día de la Bandera para todos. Feliz Día del Padre para todos aquellos que reciben hoy el saludo de sus hijos y para todos aquellos hijos que pueden saludar a sus padres. Y aquí esta felicitación viene acompañada, en cierto modo, por un sentimiento de dolor compartido, porque hay hijos que hoy sienten la nostalgia de sus padres y hay padres, estoy pensando en uno en particular que acaba de entrar, que no van a recibir la felicitación de sus hijos. Y ya que tenemos que celebrar estas fechas con solidaridad, yo también querría compartir el dolor de los mineros de Río Turbio. Allí hay 14 muertos, familias enlutadas, toda una ciudad enlutada, y yo querría acompañarla también en su dolor, en un día de gozo, como es en principio el día de hoy para tanta gente, para tantos argentinos. Apenas se derrumbó la mina y empezó la tragedia, enseguida empezó la polémica. La polémica sigue pero al segundo. El gobierno acusó prácticamente a los años 90, a las privatizaciones, al empresario Sergio Taselli, que fue el que manejó la mina hasta hace 2 años, durante prácticamente la década de los 90. Por ejemplo, miren esto que dijo el ministro Julio De Vido. La década del 90 ha marcado a fuego la infraestructura en la Argentina y el yacimiento de Río Turbio es un poco el producto de esos años. Julio De Vido, ministro de Planificación Federal. Es decir, enseguida se desvía la responsabilidad fuera del gobierno al anterior gobierno, a la anterior década, a un empresario privado también muy cuestionado, bueno, y en el fondo a Carlos Menem, que fue el que, bajo su paraguas, ocurrió la privatización de Río Turbio, aunque hace 2 años que ya no es privada, ¿no? Por supuesto, desde fuera del gobierno, desde la oposición, las acusaciones corren en dirección contraria. Miren, por ejemplo, escuchen mejor lo que dijo Elisa Carrió. Recién recibí una carta de Río Turbio, del abogado de Saverio Méndez, creo que es, ¿sí?, muerto en Río Turbio. Él hace unos meses, cuando Arnold, actual vicepresidente de la Cámara de Diputados, ahora tengo otra querella, digo, era interventor en Río Turbio, lo acusó de negrero y de violar las reglas de seguridad en Río Turbio. Y le hizo una demanda, una querella criminal, ¿no?, por 50.000 pesos. Eso no existe también. Después retiró, pero al abogado Kirchner, porque el abogado lo acusó a Kirchner, a De Vido, a Arnold y a Taselli, obviamente, este mismo de Metropolitano, de ser cómplices de lo que sucedía de la entrega de Río Turbio, le inició una demanda por 1 millón de pesos. Es la forma de callar que tienen. Nosotros venimos siguiendo en realidad a Taselli, ¿sí?, desde Altos Hornos Atlas. Taselli después se va a Río Turbio y hace un desastre en Río Turbio con la complicidad de muchísimos funcionarios del entonces gobierno de Kirchner. Y ahora estalla Río Turbio, y la gente de Río Turbio, sobre todo aquellos sindicalistas que no son cómplices, en todo caso de Petri, que está muy ligado al gobierno, sino disidentes de ATE, quieren hablar, quieren gritar, porque en realidad allá el silencio es enorme y la represión es brutal. Piense usted si a ese obrero Méndez, Saverio Méndez, sí, lo callaron con una demanda de 50.000 pesos a un obrero que demandaba seguridad, obviamente con razón. Hoy está muerto. Hoy está muerto. Es decir, Elisa amplió el círculo de responsabilidades, lo involucró al propio Kirchner como gobernador cuando estaba en Santa Cruz, y así como los estatistas dicen que fue una privatización mal hecha, los liberales dicen, mira, hace 2 años que del Estado, así que los que no cuidaron fueron ustedes, no nosotros. Ahora, yo cuando estaba haciendo como el balance de todas esas acusaciones cruzadas que hay con motivo de Río Turbio, me pregunto si determinar de quién es la culpa es la pregunta que hay que hacer. O diría, es la única pregunta que hay que hacer. Evidentemente, habrá que encontrar responsables, la justicia intervendrá, pero
Preguntar de quién es la culpa, tuya, mía, de él, es la única pregunta que hay que hacer. O quizá la pregunta más importante todavía que esta, que habría que hacer con motivo de Río Turbio, es ¿cómo hacemos para evitar que vuelva a ocurrir? No una pregunta entonces de culpabilidades, sino una pregunta práctica. ¿Cómo hacemos ahora para que no haya otro Río Turbio de acá a un tiempo? Entonces me parece que nosotros estamos como así, en el análisis del tema Río Turbio, entre dos preguntas. Una, la pregunta por las sanciones, que naturalmente habrá que aplicar. Y otra, la pregunta por las soluciones. Y a mí lo que me preocupa es que en la Argentina, ya no solo en Río Turbio, sino en muchos otros temas como la inseguridad, por ejemplo, y tantos otros, el debate político se concentra mucho más en las sanciones que en las soluciones. No veo que estemos discutiendo cómo resolvemos el desempleo, cómo resolvemos la pobreza, cómo resolvemos la inseguridad, cómo resolvemos la inseguridad en Río Turbio. Y uno entonces cuando se da cuenta hay esta especie de desbalance en lo que se pregunta. Y la pregunta va mucho más a la sanción que a la solución. Descubre un poco por qué. Y bueno, porque al culpar se culpa al otro, al enemigo, al adversario. Se cargan las tintas en el adversario, se lo debilita políticamente. Esto es lo que pasa cuando uno pregunta todo el tiempo sobre las culpas, ¿no es cierto? Además, cuando se pregunta por las culpas, se mira hacia atrás, se mira al pasado. Los jueces mismos, el juez lo que analiza es el pasado. Usted mató a alguien, el pasado, ¿no? Y como se concentra toda la clase política argentina en echar culpa, en sacarse la culpa de encima a uno y echársela al otro, en ganarle políticamente al otro con motivo de ese debate, y con los ojos en la nuca siguen mirando hacia el pasado, no se resuelven los problemas. Yo estoy seguro, ojalá me equivoque, que no se van a hacer cosas en Río Turbio como para que no haya de acá, no sé, 5 años, 10 años, otra tragedia. Entonces cuando vuelve la tragedia, vuelve la clase política a discutir por qué ocurrió, quién tuvo la culpa. Y así es una especie de círculo vicioso que venimos de catástrofe en catástrofe, la pobreza, el desempleo, la inseguridad, y siempre mirando hacia atrás, echando culpas. Es como una especie de rueda infernal de la que no terminamos de salir. Lo que pasa es que la pregunta práctica, si dijéramos nosotros, preguntemos quién tuvo la culpa, eso tiene que ser los jueces. Pero los gobernantes, los administradores, los políticos, la gente de acción, tiene que preguntarse qué soluciones podemos encontrar para que esto, sea lo que sea, pobreza, desempleo, inseguridad, Río Turbio, no vuelva a ocurrir. Lo que pasa es que hacerse la pregunta práctica demanda actitudes de fondo diferentes. Una, unirnos. Porque si queremos un futuro distinto, si queremos mejorar al país en cualquiera de los campos de problemas que tenemos que juntar fuerzas. Cuando un equipo quiere ganar, junta a sus jugadores. Vamos a ganar. No, fuiste vos que erraste el penal. ¿No? Vamos a ganar. Y en segundo lugar, obliga a mirar al futuro. Y yo me pregunto, ¿hace cuánto que no miramos al futuro? ¿Alguien habla del 2010? ¿O vivimos mirando lo que pasó? ¿Y quién tuvo la culpa? Me parece que como son dos preguntas que hay que hacer, porque hay que hacer la pregunta por las sanciones, hay que sancionar, pero hay que hacer la otra pregunta por las soluciones. A mí, recuerdo de mi operación de hace unos meses, el cirujano que me operó era ambidiestro. Esa es la maravilla que tenía. Se había educado para usar las dos manos, con lo cual aceleraba la operación y disminuía los riesgos, ¿no? Me parece que no somos ambidiestros. Tenemos como brazos de tenista nosotros. Sea zurdo o derecho, el tenista desarrolla un brazo mucho más que el otro, por lógica. Entonces desarrollamos el brazo del pasado, de las culpas, de las sanciones. Y tenemos como casi raquítico el brazo del futuro, los proyectos, las ilusiones,
las esperanzas. Una vez Ortega se definió a la nación, no al diario, naturalmente al país. Dijo, la nación es un proyecto sugestivo de vida en común. Yo digo, ¿tenemos un proyecto sugestivo de vida en común que mire a un horizonte o a un futuro? ¿O tenemos más bien un mecanismo mental que se ha instalado entre nosotros como una toxina, que es un mecanismo de culpabilidad selectiva? ¿Quién tuvo la culpa? Seguro que no fui yo. Me parece que es un tema profundo. A mí me gustaría y querría compartir un movimiento en la cabeza, un movimiento intelectual de los argentinos, que empezáramos a discutir no solamente responsabilidades, culpas y castigos, sino también proyectos. Pero para eso tendríamos que cambiar. Tendríamos que dejar de ver al otro como el enemigo al que tengo que cargarlo con la culpa y empezar a verlo como el asociado con el cual me tengo que unir para mejorar. Bueno, acá ya está Bernardo Neustadt, no sé, no lo veo, ¿me lo taparon? Ah, está atrás de la cámara, ahí estás. Está Bernardo Neustadt, que va a mirar el programa y después va a decir lo que piensa de todo lo que se diga acá. Y nos vamos a concentrar mucho en la primera parte, en el tema de la inseguridad. Ustedes saben muy bien que esta semana tuvo 3 manifestaciones muy graves, algunas por suerte que terminaron bien, como el caso de Cristian Ramaro. El tema Mainardi, del empresario que baleó a 2 delincuentes, mató a 2 delincuentes que lo habían asaltado. Y el caso también del Gatillo Fácil contra Lisandro Barrau, que iba en una moto y un policía inexperto lo mató. Estos son los 3 temas principales de un frondoso bosque de inseguridad. 3 casos policiales conmueven a la Argentina en estos tiempos de inseguridad y violencia. El secuestro de Cristian Ramaro tuvo final feliz. Tras 8 días de cautiverio, Cristian recuperó la libertad el martes pasado. Llegó a su casa a las 21:30 y todo Tigre fue una fiesta. Cristian y su familia no se cansaron de dar las gracias a la gente, pero su secuestro dejó algunos puntos oscuros que hielan la sangre. Aún no se sabe con certeza cuánto pagó la familia en cada uno de los 2 rescates y se sospecha que habrían desembolsado $250.000. La banda que secuestró al joven habría participado en otros 14 casos, pero hasta ahora hay un solo detenido que cayó por otro secuestro y que apresuró la liberación de Cristian. La banda que lo tenía cautivo estaba lista para pedir un tercer rescate y pensaban retenerlo una semana más. Hoy la policía busca a Pachu, Hígado y el Yuri, 3 delincuentes con prontuario temible que participaron de este y de otros secuestros. Otro caso dramático se resolvió el miércoles. El empresario Mainardi, preso por haber matado a 2 delincuentes y herido a otro, luego de una salidera de banco en la que le robaron 10.000 pesos, quedó en libertad. Procesado por homicidio en exceso de legítima defensa, la justicia le dictó un embargo de 300.000 pesos. El empresario hoy vive con miedo. Dejó su departamento de Belgrano y se mudó con su familia al Gran Buenos Aires porque tiene temor a una venganza. Además de los delitos que no se detienen, un caso de gatillo fácil conmovió a la ciudad de Buenos Aires. El domingo pasado a la madrugada, el efectivo de la comisaría 31, Matías Tarditi, disparó y mató a Lisandro Barrau, de 24 años. Lisandro iba en moto con su amigo Marcelo Tedesco por Palermo. Un control policial los detuvo y, según declaraciones de Marcelo, ellos frenaron e inmediatamente se escuchó el disparo que mató a Lisandro. Tarditi, de 23 años y con solo 6 meses de experiencia como policía, quedó detenido y aseguró que fue un accidente. Hubo marchas y destrozos en la comisaría 31. Y luego trascendió que Lisandro tenía antecedentes y que debía presentarse a declarar junto a su hermano en los tribunales de Neuquén por un supuesto robo de $100.000. Sin embargo, el abogado de los Barrau denunció una estrategia oscura.
parece realmente una bajeza atacar a una víctima de una muerte policial y con una cosa que es totalmente irrelevante, ¿no? Vamos a probar en este caso que fue una ejecución directamente, o sea que fue un homicidio voluntario y que disparó a matar al policía. Las víctimas cada vez son más. La violencia no para. Y todo el país reclama justicia y seguridad. Ustedes saben que una de las posibles víctimas de todo este tiroteo que hubo y demás fue el empresario Fernando Trota, que estaba con otro empresario también secuestrado adentro de un baúl, y una bala le rozó la cabeza y está vivo de milagro. Estas son su testimonio. Fernando Trota, ¿cuántos años tiene usted? 3 días. 3 días, ¿por qué tiene 3 días? 40 tenía antes, ahora tengo 3 días. Salen de este restaurante en San Fernando, cuando se suben a su auto, ¿qué sucede? Nosotros subimos al auto, 206 nos cruza el camino, en realidad no nos cruza el camino porque ni siquiera pudimos arrancar, ¿no? Se nos pone a la par, frenan, yo en un principio pensé que nos iban a robar el auto, pero bueno, ya bajan muy armados 2 personas y bueno, nos ponen el asiento de atrás y ya arrancan. Después sí nos pasan al baúl del auto, ¿no? ¿Después de cuánto tiempo? 15 minutos, 10 minutos. ¿A los 2 al baúl? A los 2 al baúl. En lo único que hice foco, las 3 horas que estuvimos ahí adentro, era en mi mujer y en mi hija, y en lo único que yo pensé, y no pensé en absolutamente nada más. O sea, no quería ni imaginar lo que podía pasar, ni nada. Yo me imaginaba el momento que las iba a volver a ver. O sea, no... Nada, fue lo único que pensé. Fue el único escape que tuve para mantenerme tranquilo, porque es lo que sí es desesperante. Y fueron 3, 4 veces que ellos pararon hasta que, bueno, decididamente entramos en unas calles de tierra, empezamos a escuchar ruidos de perros, ladridos de perros. Bueno, efectivamente, ¿viste? Estaríamos llegando, pensamos a saber dónde, ¿no? Escuchamos unas corridas, ¿viste? Nada, vos estás todo oscuro, no ves nada, medio que suponés que están como moviéndose más rápido de lo normal, y bueno, es ahí donde empieza el tiroteo, y al segundo escuchamos la sirena de la policía. Bueno, empieza un tiroteo infernal. Y bueno, ¿Cuánto tiempo? No sé. ¿Usted lo segundo? 3 días, sí, 5 horas, sí. Lo que sigue fue un tiroteo infernal, y bueno, ahí es donde me pega esa bala, o una parte de la bala. ¿Lo hiera usted? ¿Lo lastimaba? Me lastimaba acá, en la cabeza. Fueron esos momentitos de incertidumbre, en medio de ese tiroteo, con la cabeza sangrando, y bueno, nada, decís ya está. ¿Qué pensaba? Eso. Ya Acá está. llegué. Sí. Yo cuando escuché la sirena y cuando vi que yo estaba nada más querido, y cuando abren el baúl, ¿viste? Yo no te puedo explicar. Lo que hizo la policía es increíble. O sea, la maldita policía, ¿sí? Fue bendita policía. Las cosas como son. Empresario Trota cumplió 3 días. 3 días. Y otro tema que también está vinculado con todo digamos, esta culminación de inseguridad que rodeó el caso Ramaro, fue que una villa, la villa Cricri, fue imputada como un aguantadero donde se refugian delincuentes. Uno de ellos fue detenido en la Cricri. Y lo enviamos a Carlos Estrione con su cámara a preguntar por la Cricri. Es muy chica, es una villa chica. Y este es el resultado de su indagación. El secuestro de Cristian Ramaro puso la villa Cricri en el ojo de la tormenta. Ubicada en Garín, en el noroeste del conurbano, Cricri fue el lugar donde la policía detuvo a Leandro Santos,
hasta ahora el único capturado del caso Ramaro, pero que en esa noche anterior a la liberación del joven, junto a otros 3 delincuentes, estaba perpetrando otro secuestro, el de los empresarios Trota y Stambolian, que estaban encerrados en el baúl de un Mercedes-Benz. En este episodio hubo una feroz balacera y se descubrió que la banda usaba armas de guerra. Me desperté porque fueron unos estampidos grandes, como que si fuesen tirados con escopetas. Y sí, fue un tiroteo más o menos de, póngale, de 30 a 40 segundos, que se tiraba de un lado y del otro. La villa ya había sido allanada en la búsqueda de Cristian, pero no encontraron nada. Y los vecinos aseguran que Cri Cri no es un aguantadero de delincuentes. Acá, sinceramente, somos todos gente humilde y le dicen villa, es una manzana, le dicen villa porque no tenemos título de propiedad, nada más. Son todos buenos vecinos, entre nosotros nos ayudamos, nos cuidamos. La mayoría de los vecinos son toda gente que trabaja, de esta cuadra toda gente cartonera. En la villa viven unas 80 familias. La mayoría se sostiene con el cartoneo y dicen que es una zona tranquila. Aunque más tarde se supo que la banda de Santos terminó en la villa Cri Cri por error, los vecinos temen que su barrio se convierta en sinónimo de delincuencia. Por la cuestión de esto, ni un remis quiere entrar. Escuché vecinos que dicen que sí, que no quiere entrar ambulancia, no quiere entrar nadie, porque nos hicieron mala fama. Ingeniero Blumberg, bienvenido al programa en un día tan particular como este. ¿Usted tuvo algún tipo de testimonio o de presencia en el caso de Cristian, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vio a través de esos contactos que tuvo con la familia? Bueno, yo fui a acompañar a la familia en virtud, digamos, de la promesa que hice ante mi hijo de que por la vida de nuestros hijos que no le pase a otros, y bueno, fui a de alguna manera acompañar a esos padres en ese momento tan difícil. Y realmente la madre estaba destrozada, el padre con un problema grave de depresión, y digamos uno ve esos minutos que son horas y que la cosa no termina y que uno espera un llamado, y bueno, traté de acompañarlos, que para mí fue terrible porque era revivir cada momento de lo que yo había pasado. Y bueno, después un día, cerca del mediodía, me llaman a mi casa uno de los secuestradores y me dice, es Juan Carlos Blumberg el que habla, sí. Dice, bueno, avísale al padre del chico Cristian y a la madre que el chico está bien y que lo vamos a liberar en 7 días. Entonces yo digo, pero ¿cómo lo van a liberar en 7 días? Tendría que ser ya. Y me dice, no, porque hay un quilombo bárbaro. Así fue la palabra exacta que ellos dijeron. Yo no sabía que había habido tiroteos, eso desconocía. Y entonces le digo, mire, el tema es muy grave, porque ustedes también me dijeron en su momento que habían recibido la plata y que estaban conformes con eso. Y que les dije, mire, señores, el padre está con un problema de presión terrible. Tiene picos de 24, 26. Imagínense, este hombre se va a morir. Y ustedes van a ser los responsables de esa muerte. ¿Por qué no lo...? Entonces no me contestaban. Y entonces le insistí con la salud del chico. Le digo, mire, el chico tiene un problema de azúcar en la sangre. Le digo esto, por lo que me dijo la madre, el padre. Me dijeron, no, el chico está controlado y medicado. Eso era mentira, porque después, cuando hablé con el chico en la casa, en ningún momento eso lo habían controlado. Y le volví a insistir de nuevo con el tema de que el padre estaba mal, que lo liberen, porque el padre se podía morir y la grave del hecho, y ellos iban a hacer los responsables. Y ahí me cortaron. O sea, esa es la única... O sea, la llamada fue a su casa. A mi casa. Ingeniero... ¿Y cómo se presentaron? Me dijeron, no habla Blumberg. No, ellos habían llamado hacía 3, 4 minutos, yo estaba en el baño y atendió una de las chicas que trabaja en la cruzada y me dijo, mira, llamaron. Entonces, bueno, yo esperé y a los 3, 4 minutos llamaron de nuevo. Ingeniero, ¿usted cree esta historia de que la banda estaba monitoreada por la policía, o sea, que la seguían, que la dejaron actuar y que cuando Cristian recuperó la libertad la iban a detener, pero ahora no hay detenidos? ¿Usted cree que tenían como la banda ubicada, identificada? Mire, no lo puedo decir, o sea, porque yo no estoy en los detalles, pero digamos como percepción, digamos, yo creo que tenemos que
que avanzar mucho más en lo que es la prevención, todo esto. Nosotros necesitamos policía altamente capacitada, necesitamos gente muy idónea para todo esto, para este grave problema que tenemos de inseguridad. Y yo creo que realmente hay muchas cosas que nos cierran, digamos. ¿Cómo qué? Bueno, digamos, si usted estaría todo tan controlado, ya tendrían que estar tomados. Usted en otro país, como usted, no es que el hecho está esclarecido. El hecho está esclarecido cuando están los delincuentes, ¿entiende? Ya se los conoce, saben quiénes son y están capturados. Que aparece el dinero y está el dinero, ¿entiende? No, decimos... Eso es cuando un hecho debería ser aclarado. Si no, es todo teoría, ¿no? Decimos que terminó bien el secuestro, pero en realidad lo decimos porque apareció Cristian, pero no apareció ni la plata ni está toda la banda apresada. Por eso yo le quería preguntar si por lo que escuchamos del empresario Trota, si eso no fue parecido a lo que sucedió en su caso con el Passat. Si esa bala, en lugar de rozarle la cabeza a Trota, lo mataba a Trota, quizá cambiaba toda la historia de la liberación de Cristian. ¿Cómo lo ve usted? Sí, también puede ser. O sea, esto es un tema delicado. Por eso cuando nosotros estuvimos en Estados Unidos, digamos, con estos especialistas de secuestro, hay que privilegiar la vida a toda costa. ¿Volvió a obrar mal la policía acá, como en su caso? No lo puedo decir. Ellos no sabían, bien porque ellos no sabían que estaban los secuestrados. No, que estaban los secuestrados en el baúl. No lo sabían. La policía no sabía que estaban los secuestrados en el baúl. No, y ni sabían tampoco que había conexión. No había conexión con Ramaro. No, y además el tiro no fue de la policía. Bueno, pero hubo un tiroteo. Efectivamente, pero ellos no sabían que había secuestrados en el baúl, ni sabían que tenían relación con el caso de Cristian. No sabían nada, en definitiva. Eran fue de casualidad. Fue de casualidad, porque por eso es que también cuando nosotros vamos a la Villa Cricri era porque se había detenido allí al único vinculado con el caso de Cristian. Lo que sucedió fue que la policía de Garín vio a las 2 de la mañana un Mercedes-Benz y un auto 206 sin patente. Entonces los empezaron a seguir por el solo hecho de que estaban en una actitud sospechosa. A esa hora esos coches no van por esa zona. Entonces, bueno, cuando se produce el tiroteo, es ahí cuando después se dan cuenta, es por esto también que 3 personas se pueden escapar, después se dan cuenta que en el baúl había 2 personas privadas de su libertad. Ahora, ¿por qué piensa usted, Bloomberg, que el caso Ramaro terminó distinto que el suyo? Bueno, terminó, porque de alguna manera hubo eso, pero digamos la policía quizá no tenían dónde estaba la gente, pero digamos lo importante es que se pagó y digamos que no se actuó. En el caso de mi hijo, te piense que la policía fue a interceptar un vehículo que estaban los secuestradores. Entonces, ¿usted de qué manera, si ellos se tirotean con la policía, vuelven al lugar, se escapan y vuelven al lugar donde tenían cautivo a mi hijo? ¿Usted qué cree? ¿Con qué ánimo están ellos de tratarlo bien? A mí lo que me impresiona de todo este relato es que es como tirar una moneda. Sí. Es decir, Cristian está vivo y lo mataron a Axel y pudo ser al revés. Sí. Porque, digamos, no tengo la sensación de que hubo 2 comportamientos diferentes, de que aprendieron, que mejoraron, sino que salió así, porque salió así. A Tota le pasó una bala por la cabeza, Cristian está vivo y Axel no. Y no podemos decir, ¿no es cierto? No podemos decir, la experiencia de Axel sirvió para que refinaran sus métodos, ¿no es cierto? No es que ha habido un progreso, es como, digamos, es como tirar la moneda. Es como tirar la moneda, cae de un lado o cae del otro. Ahora, Mariano, da la impresión que el elenco es bastante estable, que esta gente estaba relacionada, por ejemplo, con los que secuestraron al padre de Jorge Rodríguez, que, por ejemplo, yo hablé con el fiscal Marijuán, que los busca por otro secuestro, el fiscal Sica tiene la orden de detención por otros secuestros, de toda esta misma gente. La pregunta es, ¿tan difícil es detener a este elenco que no es más de 10 o 15 pesados? Después tienen cómplices, ¿no? Pero 10 o 15 Claro, pesados. lo que el otro día decía Patti, acá, ¿no? Sabemos quiénes son, pero hay que irlos a buscar. Bueno, pero ¿cómo le atribuís que hacen un operativo o varios operativos, por ejemplo, en Cricri, y de todos los operativos no encontraron ni a un culpable de estos secuestros, no secuestraron armas? Esta gente que llegó ahí, que fue la única detenida, fue de casualidad, equivocaron el camino. Según la policía iban para el lado de Pilar y como se toparon con un arroyo, por eso tuvieron que parar, porque si no seguían viaje, no es que pararon en Cricri. Entonces, ¿cómo se explica que se hacen operativos en lugares donde
y no uno, varios, donde no se secuestran armas, donde no se encuentran ni detenidos, ni secuestrados, ni tampoco, obviamente, delincuentes que hayan perpetrado estos secuestros. Además, en general, después de un delito, suele detenerse a algunas personas. Pero no siempre esas personas que se detienen al comienzo, después son condenadas en ese caso. Mira, más bien lo contrario. O si vos pensás que... No, lo es que como me llama que hay la detenidos atención, rápido Mariano, para calmar un poco la Digo una preocupación cosa, Diego, social en mi muchos casos. no tan corta vida, lo he visto 1000 veces esto. Sí. Al día siguiente un Sí, delito sí, que impacta, hay un detenido. ¿Viste? Entonces la gente, de alguna manera, dice, bueno, ya agarraron la punta del ovillo. Y después eso se va perdiendo, ¿viste? Y hay otra historia el difícil tipo sale de explicar, libre Mariano. 2 meses después. Hay otra historia difícil de explicar, Mariano. Por ejemplo, en el caso Florencia Macri, dicen que había 2 hombres claves en el secuestro. Uno fue detenido, el otro no. Adivine quién tenía el dinero. El que no fue detenido. En el caso de este domingo... Bueno, lo que dice el ingeniero, la plata no aparece. Casi nunca En el aparece. caso de Cristian Ramaro, iban 4 en el auto. Detienen a uno. ¿Quién tenía el dinero? Los otros 3. Le pregunté al comisario Seisdedo, ¿y por qué justo detuvieron al que no tenía la plata? Era el que manejaba el Mercedes-Benz, dice. Y la plata estaba en el 206. Pero si el 206 lo habían quemado, ya habían sacado la plata. Bueno, no. Y en el caso de la banda que tuvo la desgracia del señor Blumer de que secuestraran a su hijo, detuvieron también. Hubo una entrega de un dinero a una señora que se llamaba Norman. Fueron 2 a cobrar el rescate, detuvieron a uno. Adivina cuál. Al que no tenía el dinero. Entonces también hay una historia por lo menos sospechosa con el tema de cómo escapan, si se compran la libertad o no se la compran. Una última pregunta para este bloque, Carlos. Al final, ¿usted qué sensación sacó de la Villa Cri-Cri? Porque yo no querría tampoco que a la gente de Cri-Cri los sindiquen ya como 80 familias delincuentes, claro. Si es que no es así. Claro, teniendo estos objetivos antes de decir una villa tan insegura, fuimos así, y con lo que nos encontramos, y el ejemplo más claro es con que la gente, a cada uno que yo le preguntaba, le voy a hacer una pregunta, no tenía problema. Ese es el ejemplo más claro, como nos pasó aquella vez en Fuerte Apache, que la gente no quería hablar y después al año habló porque ya no tenía más miedo. En Cri-Cri nos pasó lo mismo. Cuando yo le preguntaba, señor, ¿usted tiene miedo? No, no tengo miedo. ¿No hay delincuentes acá? No, no hay delincuentes. Es gente de afuera que aprovecha la villa o aprovecha el lugar este que es alejado, digamos, del centro para ocultarse quizás en algún momento. Pero no. Y lo que yo rescaté fue que a cada uno que le preguntamos, ninguno dijo, no, con la cámara no me pregunten porque tengo miedo. Toda la gente, a cada una de las que les preguntábamos, dio su testimonio y bueno, lo que decían es que es un barrio muy humilde, de gente trabajadora, de gente que cartonea, pero que no es un aguantadero de delincuentes. En el próximo bloque vamos a concentrarnos, aparte de estos temas que estamos tratando, en el caso Mainardi. El caso Mainardi yo estuve leyendo nosotros estuvimos leyendo el fallo, un fallo, diría, paradójico, por decir algo, y vamos a seguir con los temas de inseguridad. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, les decía que hoy estuve leyendo el fallo. Ustedes recuerdan el caso Mainardi, ¿no es cierto? En el caso Mainardi es un empresario que es lo que llaman una salidera. Alguien lo marca en el banco, pues se retira unos fondos y cuando sale el Banco Nación, ahí en Carlos Pellegrini, ¿no? Cuando sale de ahí, lo asaltan dos delincuentes que van en moto y lo golpean, exhiben armas y él finalmente se defiende, les tira sus tiros y caen 2 muertos y el otro queda herido, para contarlo rápido, ¿no? Entonces a él lo detienen enseguida, ¿no? Y el tema jurídico que se plantea es si hubo exceso en la legítima defensa. Uno puede tener exceso en un derecho, por ejemplo, le doy un caso. Yo voy por la calle manejando y tengo luz verde. Tengo derecho a pasar. Pero un transeúnte distraído se cruza. Si yo lo piso, es lo que se llama un abuso de derecho. Yo no puedo abusar de mi derecho. Entonces lo que se plantea es, si alguien tiene una legítima defensa, puede llegar a abusar en la defensa. Es lo mismo, ¿no? Es el abuso de derecho en este caso. Bueno, el hecho es que yo les quería comentar un poco porque en el fallo, que es largo, es un fallo como de 30 páginas o algo así, él estuvo detenido, lo liberan pero lo siguen procesando. Lo procesan y además le embargan 300.000 pesos.
Y hay una cantidad de testimonios impresionante, vos viste también. 15. Hay 15 testimonios. Y todos son un poco confusos, porque yo creo que también en esos momentos hay uno como que está distraído, otro, él mismo no sabe contar qué pasó. Porque estaba con un estado de emoción terrible, entonces no se acuerda cuántos tiros tiró. Es decir, todo es así, ¿no? Entonces, uno cuando termina de leer el fallo dice, bueno, este hombre lo van a absolver. No, lo procesan por homicidio simple. Homicidio simple es, el código, cuando empieza con homicidio, dice, el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años de prisión. Eso es homicidio simple, ¿no? A mí me impresionó. Libertad, ¿no? Él salió en libertad, pero está procesado y embargado, ¿no es cierto? Con esta figura de exceso, legítima defensa. Claro, el tema de la legítima defensa se tiene que darse estas condiciones. Primero tiene que ser que el atacado usa medios racionales para repeler. Es decir, si a vos viene un chico de 8 años y te dice, deme 10 pesos y te empuja, no lo puedes matar. El exceso es eso, ¿no? También no tiene que haberlos provocado. Y tiene que ser víctima de una agresión de tipo criminal. Son las 3 condiciones que pone el código, que aparentemente se cumplen, porque fue una agresión criminal, él no los provocó, y bueno, y defendió su vida. Y bueno, y los mató, ¿no es cierto? Claro, la pregunta que yo me hago frente a esto es, ¿cuál es el límite en este caso entre legítima defensa y exceso en legítima defensa? Él entrega la plata. Los ladrones, ¿se podían haber ido y él podía haberse ahorrado cargar con 2 vidas? ¿O hubo tiroteo? No hubo, pero le apuntaron, esto le generó un shock a él, uno le dijo al otro, matalo, esto lo hizo disparar, o realmente disparó porque estaba en su ser que los tipos se iban y se los bajó. Esencialmente... ¿Cuál es esa diferencia en este caso y qué se podrá probar? probar? Un poco como el caso del ingeniero Santos. Claro. El ingeniero Santos le robaron primero un pasacassette y los persiguió y después los mató. Exactamente. Pero él salió por emoción violenta, que es otro caso. Vos estás en emoción violenta, no controlas tus actos. Fue otro tema, digamos, ¿no? Este hombre estaba en emoción violenta, pero lo que se plantea es si su defensa fue legítima, ¿no es cierto? Acá el caso concreto, Mariano, es, a él le pegan con un arma que en verdad estaba descargada, pero la verdad que el agredido no tiene forma de saber si el arma está descargada o no estaba descargada. Le pegan, empieza el forcejeo, hay un disparo inicial, y después ellos huyen con los 10.000 pesos que le arrebataron, se suben a la moto y ahí pega un tiro, mata al que, son 3 en la moto, mata al que va atrás. Y lo que el juez dice que es exceso en la legítima defensa, el que va atrás amaga con dispararle a pesar de que no tenía. Entonces él lo mata, ¿no? Con su disparo. Es un hombre que va a tirar, es un hombre que va a prácticas de tiro. Profesor. Práctica de tiro. Y lo que le imputa al juez es que sigue disparando después y mata al segundo que va en la moto y hiere gravemente al primero. Pero da la impresión que esto es en el marco ya de una crisis terrible por claro, la porque el otro que se dice es que él disparó más disparos de los necesarios. Lo que pasa es que una persona que está agredida, golpeada, el otro tiene un revólver que él no sabe que no tiene balas. Tiró 13 tiros. Cuando uno empieza a tirar, ¿qué pasa? Después del 4.º tiro ya es exceso, después del 5.º es exceso, o el tipo vacía el cargador porque está totalmente descontrolado. Lo que algunos se preguntan es, obviamente desde afuera, porque habrá que ver, habrá que vivir algo así para... ¿no? Si no valen más 2 vidas que 10.000 pesos, aún siendo 2 vidas de delincuentes, incluso para esta persona cargar con 2 muertos. Bueno, pero a él no solamente le sacan la plata, le arrancan todo, le sacan la plata, sino que lo estaban amenazando con un revólver y le decía, matalo, matalo, le decía al otro. Sí, es cierto. Matalo, matalo, decía. Claro, es decir, él no defendía solamente su dinero, que no era de él. Sería patrimonio contra vidas, y quizás no es tan así. Ahora, el caso Mariano sería... Pero vos no sabés cuando te asaltan, si van a sacarte solamente, le dice, señor, por favor, deme su dinero, o es una cosa mucho más violenta. Claro. ¿no? Ahora, Mariano, te pregunto ya casi como abogado también. Él tiró 13 tiros, ¿no? Suponete que hubiera matado a otra persona, además de a los 2 ladrones. La sociedad, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿No hubiera dicho, no se puede permitir que alguien reaccione de esta forma? Te lo pregunto, casi te lo pregunto. Si hubiera salido un tiro por otro lado y mata a otro, es homicidio por imprudencia. Es como atropellar con el auto. Sí. Él no quería matarlo, pero lo mató. Es homicidio por imprudencia. Yo la interpretación que tengo, ¿quieren que les diga?
Estaba hablando con mi hijo, que es abogado en serio. Yo soy abogado de título nada más, ¿no? Para suerte de mis clientes potenciales, se han salvado, pues soy el tipo más distraído que hay. Pero este que es abogado en serio me dice, mira, yo lo que creo que el juez hizo un fallo político. Es decir, a él lo liberó. El tipo se fue a su casa. Mainardi se fue a su casa, el empresario. Porque evita con eso una bronca generalizada de que encima el asaltado termine preso. O sea, evita eso. Y por otro lado, el juez piensa, si lo libero muy fácil, estoy como diciendo, muchachos, salgan a tirar. Entonces, según lo que decía mi hijo, es como que él buscó... un término medio. Un término medio. Me gustaría preguntarle a Bloomberg qué piensa, si él se armaría, si se defendería a los tiros, como hizo Mainardi. ¿Cómo ve el caso? Es un tema delicado y, digamos, habría que estar en ese lugar. Por eso nuestra presentación en el Congreso fue que, digamos, si alguien se lo encuentra con armas, alguien tiene que ser, digamos, sancionado. Uno no deberíamos... Lo que tenemos que hacer es eliminar las armas de la ciudadanía y con eso vamos a evitar muchas cosas, estos temas de Mainardi, digamos, eso es lo que tenemos que conseguir. Conseguir que no haya armas en el medio. ¿Usted no ve bien que los civiles se armen para Por defender? supuesto que no. Los ingleses han hecho eso, no son tan especiales los ingleses. Los ingleses, el policía anda con un palo y los delincuentes tampoco usan armas. Es como un convenio, ¿no? Entonces, bajan la peligrosidad de las acciones. Bueno, pero este otro caso que vamos a presentarle ahora a ustedes es ya es como otra punta, ¿no? Yo lo voy a invitar a que venga con nosotros a un fiscal, ¿no es cierto?, para que nos explique un poco este caso que es realmente inverosímil, ¿no? Hay un juez que se llama Sergio Delgado que ha liberado una cantidad impresionante de detenidos. Pero impresionante, ¿no? Es lamentable. Y algunos de ellos, por supuesto, han vuelto a cometer. Fiscal, ¿por qué no viene a acompañarnos? Se trata del fiscal Oscar Hermelo. Mucho gusto, doctor. Bueno, usted tiene la palabra porque estamos hablando del juez Delgado. Del juez Delgado, que usted me va a decir la cifra exacta, pero han liberado una cantidad de presos impresionantes que no tenían que ser liberados, sino que estaban todavía cumpliendo una sentencia, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos explica un poquito el caso, doctor? Sí, es decir, tenemos que tener claro primero que en el área de ejecución penal, ¿no es cierto?, que es a partir del momento de la sentencia condenatoria firme, nosotros lo que somos, por ejemplo, yo fiscal de ejecución penal, tenemos una función distinta a la del fiscal de juicio. Claro. O sea, el fiscal de juicio pide, cuando está convencido de que es autor material de un delito al individuo, pide una pena y su objetivo es que ese individuo vaya a cumplir una pena a través de un fallo condenatorio, ¿no es cierto? Una vez firme ese fallo condenatorio, empezamos a actuar nosotros. ¿Cuál es nuestra función? Nuestra función no es una continuidad del fiscal de juicio. Nuestra función es controlar que esa pena se cumpla, como ha sido dictada por el tribunal que corresponde, pero al mismo tiempo hacer el seguimiento en lo que se llama el proceso de resocialización y reinserción social. Y al mismo tiempo controlar que los beneficios que se le otorgan a los condenados se le otorguen conforme lo que indica la ley de ejecución de la pena privativa de libertad. Porque el juez Delgado es juez de ejecución penal. Juez de ejecución penal. Es lo mismo, digamos, el mismo ámbito que usted. Entonces es ahí donde se plantea el conflicto. La justicia de ejecución penal va haciendo un seguimiento, yo no les voy a, porque es demasiado técnico, hablar, pero vamos desde beneficios como salidas transitorias, salidas laborales, que el individuo vuelve a la unidad de detención, una vez cumplida con la salida transitoria o la salida laboral, hasta la libertad condicional, donde el individuo ya despega de la prisión, pero sigue controlado, o la libertad asistida. ¿No es cierto? Doctor, su caso se dispara a raíz de que un preso que estudió para abogado... Sí, Presas. Que se llama Presas de apellido, además. Casualmente. Que casualmente... Presas no estaba preso. No, tenía salidas transitorias de 6 a 23, creo. Sí. Para ejercer la abogacía, sí. Y lo agarran robando 2 casas o 3 casas
armado, entró a las casas, maniató a la gente, por eso se dispara, digamos, públicamente. No, el tema de Delgado se disparó hace mucho tiempo. Lo que pasa es que pero ahora yo acostumbrado, yo adopté una actitud prudente porque yo estoy con este problema, digamos, de este tipo de beneficios concedidos en estas condiciones, fuera de lo que prescribe la ley, siguiéndolo desde prácticamente febrero del año pasado, y en mayo lo concreté a raíz de, digamos, cuando empieza a desempeñarse como juez de ejecución el doctor Delgado, cuando ahora yo empiezo a advertir la concesión de beneficios. Cuéntenos en qué casos concretos el juez Delgado da beneficios a su criterio equivocados o que no correspondan según la ley. Por ejemplo, yo voy a tratar de no ser muy técnico y breve, porque estamos... Yo diría un poco, digamos, el número de casos. Porque el número de presentaciones que yo he hecho, que no confundamos, la cantidad de presentaciones que me han obligado a interponer lo que usted conoce como recurso de casación, que es prácticamente como un recurso extraordinario, tiene matices y particularidades muy especiales, ¿no es cierto? Yo he interpuesto, cuando estaba en un promedio de 10 a 12 recursos, trabajando con los 3 juzgados de ejecución, entre 10 y 12 recursos por año. Yo llevo desde el año pasado hasta hace 20 días atrás, que hice la cuenta, 370 recursos de casación. Es decir, 370 personas que él dejó en libertad, y a usted le parece que no debió dejar en libertad. No, a mí no me parece, no. La Cámara de Casación, en la mayoría de los 370 casos, en casi todos los casos, delincuentes que deberían estar presos. En lo que ocurrió, la cuestión se tornó abstracta, es decir, que... Ahora, yo le voy a hacer una pregunta concreta, doctor. No me tiene que contestar. Le diría que no me conteste, pero yo voy a hacer la pregunta. Cuando un juez libera 370 presos irregularmente... Ya sé a qué preguntaba. La pregunta es, ¿qué lo motiva? No voy a avanzar más. Si cobró, me parece que ya acá en este país estamos bastante despiertos para hacer esta pregunta, porque aparentemente parece un comercio esto, honestamente le digo. Doctor, a mí me han hecho la misma pregunta y me preguntaron si acá había un problema de corrupción de por medio. Yo me animaré a decir que no. Acá hay un problema, digamos, de convicción, de enrolamiento de una línea, pero no, digamos, en forma concreta, como podría ser la línea de determinados autores, que se llama abolicionismo, ¿no es cierto? O sea, Zaffaroni, por ejemplo. No, mire, ojalá yo le tuviera que responder a Zaffaroni en una resolución, pero estas resoluciones además adolecen de falencias de forma y de estructura que no están, se caen por sí solas. ¿Cuántos de estos 370 volvieron a delinquir? Perdón, le estaba por responder al doctor, si me permite. Acá ocurre eso, por un lado. Y en segundo lugar ocurre otra cosa. Y es que, en mi opinión, y de esto me hago cargo, el doctor Sergio Delgado, cuando asumió, lo hizo desconociendo cuáles son los límites del inmenso poder que tiene un juez. Que usted sabe que es inmenso, pero tiene sus límites. El límite fundamental es la ley, ¿no es cierto? Sí. Es decir, él no puede en ningún caso apartarse de la ley y decir yo aplico mi criterio particular o la impresión personal que me causó el individuo al momento de otorgarle el beneficio cuando los organismos técnico-criminológicos opinaron negativamente y nos encontramos ante un individuo que tiene calificaciones pésimas y es calificado por los consejos correccionales, que están llamados para eso, después de evaluarlo durante muchos años como gravemente peligrosos para ser. O sea que él dejó en libertad gente, porque la ley dice que tiene que tener 8 de conducta como mínimo y la mitad de la pena cumplida, ¿no es cierto? No, eso en el caso de salidas transitorias tiene que tener mitad de la pena y 9 y 7 de calificación en conducta. Y él dejó en libertad a gente que no tiene ni buena pésima. Que tiene conducta pésima. Pero eso no contesta la pregunta de Grondona. O sea, son beneficios mal otorgados con informes negativos del servicio penitenciario. Sí. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, le estoy explicando. La conclusión mía es esta. Él trabaja enrolado en una corriente, digamos, dentro de lo que se podría llamar abolicionismo, y al mismo tiempo yo pienso que él no tiene claro cuáles son sus límites como juez. Claro. Él piensa que lo que hace, él como juez tiene derecho a llamar a un individuo, dejar de lado absolutamente todo lo que indican los consejos correccionales, tiene inclusive, ha hecho cosas como, por ejemplo, él empieza a trabajar con el legajo, con la sentencia condenatoria firme, el cómputo firme, y él decide modificar, por ejemplo, la calidad de reincidente, cuando no lo puede hacer, o encontrar un error en el cómputo, ¿no es cierto?, con la fecha de vencimiento,
y tiene que rectificarlo aún cuando sea en perjuicio del condenado. Ahora, fíjese, doctor, lo que él hace, ¿no? La ley me dice que yo puedo liberar al señor Pérez y que no puedo liberar al señor González. Yo libero al señor González. Aun cuando yo actúe de buena fe y me digan que es peligroso, yo estoy haciendo un experimento con la sociedad. Porque el señor González sale y empieza a matar. O no, por ahí no mata. Pero yo estoy pasándole el peso de lo que puede pasar a los ciudadanos que andan por la calle. Bueno, el señor doctor, Presas, hay el abogado cientos de señores Presas... González andando por ahí. Doctor Grondona, yo lo que he pensado siempre es esto. Nosotros como magistrados, los del Ministerio Público y los magistrados del Poder Judicial, sobre todo en este tema tan delicado como es evaluar si el individuo está resocializado, puede salir o no puede salir, tenemos que tener en cuenta, no con un sentido fascista, pero tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad que nos rodea y qué es lo que nos está reclamando la sociedad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos está pidiendo en este momento? ¿Qué es seguridad, fundamentalmente? Entonces, si nosotros tenemos la duda respecto de un individuo, no la duda, acá la duda no existe, porque un individuo con conducta pésima o alterándole lo que es el estado de reincidente para otorgarle un beneficio, evidentemente no es una cuestión de duda, sino de una decisión unilateral del juez que ha sido gravemente calificada por la Cámara de Casación. Lo que ha salido hace poco en los medios cuando él dice que es un problema de diferencia de criterios jurídicos con el fiscal, no es así, porque la Cámara de Casación, yo le puedo contar un caso muy concreto y para que usted vea a dónde llegamos. Un individuo considerado gravemente peligroso para sí y para la sociedad por el Consejo Correccional. Desaconsejaba el beneficio de la concesión del beneficio de la libertad. Conducta y concepto pésimo. Informe ambiental, o sea, se evalúa la posibilidad a dónde va a retornar en la vida libre. Dice, no es conveniente que retorne al lugar de donde emergió en atención a que toda la familia está dedicada al delito. ¿Sabe qué hace? Para elaborar todos esos informes, han trabajado una serie de organismos dentro del servicio penitenciario. Lo convoca a una audiencia. La única audiencia, la única vez que lo vio. Primera pregunta en el acta, ¿usted es peligroso? ¿Y el tipo que le dijo que sí? No, le dijo, no, mire, yo tengo algunos problemas. Segunda pregunta, y en cuanto a su familia, ¿usted dónde iría a vivir? No, mi familia sí tiene problemas, pero mire, yo tuve una novia hace mucho tiempo con la cual tuve un hijo que no se lo reconocí hace muchos años, entonces yo la trataría de buscar a los efectos de ver la posibilidad de armar una familia con él. Acto seguido dicta una resolución que es realmente, le digo, muy elemental. ¿Sancionado ese juez? ¿Cómo? ¿Va a ser sancionado? No, los antecedentes están, le explico. Yo, como soy un hombre de carrera y estoy acostumbrado a lo institucional y a seguir el orden jerárquico, yo inmediatamente empiezo a elaborar un informe que elevo a los 4 fiscales de casación que en una decisión unánime apoyaron el planteo que yo hacía, porque yo no podía ejercer mi función como corresponde. ¿Va a tener juicio político? Pero por eso, ahí resuelven ellos que era aconsejable o recomendaban la elevación de los antecedentes al Consejo de la Magistratura. Lo elevan al Procurador General, entonces el doctor Becerra, y el doctor Becerra inmediatamente remite los antecedentes al Consejo de la Magistratura. Ahí es donde el Consejo de la Magistratura me empieza a pedir a mí todos aquellos casos en los que hubieran ocurrido irregularidades. Por eso es que yo le aclaro esto, yo no soy el denunciante, yo soy el eje de la denuncia, que es distinto. Pero está en el Consejo de la Magistratura, bueno, sí. Y hay un caso donde... Están evaluándolo y está citado para el 5 de agosto. 5 de agosto, dentro de 2 meses. Sí. Van a salir como 500 más. Y mire, además, fíjese que hay un juzgado vacante y él alternativamente con el otro juez a veces trabaja con 2 juzgados, o sea que tiene el doble de cantidad de presos. Y en el mes de enero estuvo en la feria a cargo de los 3 juzgados. Yo al doctor Delgado, si yo estuviera en el lugar del doctor Delgado, me preguntaría... ¿cuánta gente ha muerto por culpa mía? Claro, ese es el problema más serio. ¿No es cierto? Es decir, si yo liberé a uno que me dijeron que era peligroso, que no podía estar libre, y ese que yo liberé, uno de los 370, comete un asesinato, un asalto, un secuestro, un robo... Pero caso Presas, doctor, caso Presas. Caso Presas fue 3 veces liberado
en las mismas condiciones. El primer proceso por un robo con armas fracasó por un tecnicismo. El mismo tribunal oral dijo, no nos cabe duda que Presas estaba involucrado en este hecho, pero a falta de requerimiento fiscal por un problema técnico, procesal, no pudieron condenarlo. En el segundo caso lo condenan, pero la pena, como era un delito tentado, se incorpora o se acumula la pena anterior, con lo cual queda igual en la mitad de la condena. Pero no Entonces, pierde el derecho a salir otra vez. Obviamente nosotros planteamos, si defraudó en 2 oportunidades, la confianza que se depositó en él no corresponde la concesión del beneficio. Ese es el dictamen fiscal. Entonces, ¿qué hacen? No, inmediatamente le restituye la calificación de 9 y 7, cuando eso es tarea exclusiva del Consejo Correccional, y lo pone de nuevo en la calle. Nosotros queríamos presentar... ¿Usted quería decir algo? Sí, la verdad que uno ve y se desespera escuchando estas cosas, y lo que necesitamos es avanzar en la justicia, y una justicia justa, y digamos, y ya tiene que haber un jury de enjuiciamiento, y ese juez hay que rápidamente destituirlo, y eso es lo que necesita hacerla. Tiene que ser más eficiente la justicia. La justicia es muy lenta. Bueno, después del corte vamos a invitar a otro fiscal, al doctor Chichisola, que fue el que realmente promovió la investigación que hicimos la semana pasada, el domingo pasado, sobre la corrupción en las cárceles. Y ahí lo veo a Bernardo con una cara cada vez más preocupado. Te veo muy preocupado, Bernardo. No, estoy, digamos, incómodo y absolutamente desanimado y alarmado. Me siento desamparado. Qué peor. Los que no estamos armados, estamos alarmados. Esa es la realidad. Ya volvemos. María Fernanda, ¿a qué se debe la presencia del doctor Luis María Chichisola, que es fiscal general de San Martín? ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, hoy tenemos en exclusiva, en hora clave, la presencia del fiscal Chichisola, que nos va a venir a contar las consecuencias de la investigación que tratamos en el programa anterior sobre corrupción en el servicio penitenciario bonaerense. Pero no solo eso, nos va a hacer un relato escalofriante realmente sobre cómo descubrió un complot para asesinarlo a raíz de esta investigación judicial. Si quiere, vamos al tape, recordamos lo que pasó y después hablamos con él. Hacemos un breve tape para recordar lo que investigamos y presentamos al público domingo pasado. Exacto. Y después inmediatamente vamos a conversar con el doctor Chichisola. Cárceles Sociedad Anónima. Una serie de denuncias prometen destapar un escándalo millonario por estafas en el servicio penitenciario bonaerense. Formulé la denuncia en la Fiscalía General de San Martín a cargo del doctor Chichisola por hechos de corrupción que se habrían cometido en el servicio penitenciario bonaerense. La provincia de Buenos Aires tiene el mayor servicio penitenciario del país. En 38 unidades penales están detenidos 24.422 presos que conviven con 12.500 personas que trabajan para el servicio penitenciario. El presupuesto anual de 2004 es de 325 millones de pesos y cada preso le cuesta al Estado unos 1.300 pesos mensuales. Pero en la justicia bonaerense se sabe que detrás de las cárceles existe un negocio sucio. Las denuncias mías todas son corroboradas por verdades, por pruebas, por eso les duele y les molesta. Aparte les grito que son delincuentes, les grito que es una mafia y nadie tiene lo que tiene que tener para venirme a mi despacho a ver si alguno me viene a decir que es mentira. La mayoría de la unidad penitenciaria de la provincia de Buenos Aires. Todo el servicio penitenciario corrupto. El jefe penal hasta el encargado que abre la puerta. Se roban toda la comida. Los casos de corrupción, corrupción en distintos aspectos. Corrupción individual practicada por X, fulano, mengano. Corrupción estructural por un sistema organizativo absurdo. Un esquema funcional que realmente era totalmente ineficiente, casos de corrupción por el abuso de compras en directo. Todo esto no puede haber ocurrido sin la complicidad de jefes de unidades o sin la complicidad fundamentalmente de la conducción de la fuerza de la plana mayor o de los responsables, por ejemplo, de hacer las compras. Cuando llega la carne, por ejemplo, el precio lo considera ocultar.
se desembolsa, ¿cierto? O sea, para los jefes, para su director, para su jefe penal, su director, y otro jefe, y otros cargos ahí, se desembolsa, las mejores carnes se las llevan ellos. A nosotros nos llega agua con un poco de fideo, un poco de papa, hueso. El 90% de las peleas que vienen en penales vienen por el hambre, es seguro eso. Sabemos que los internos en más de una oportunidad tienen que pagar por determinadas cuestiones. La droga la puede comprar en sanidad, puede cambiar tarjeta de teléfono. Por ahí también viene mucho el tema de las peleas entre los pibes. Una tarjeta de teléfono vale 50, 100 pesos. Según el pelán donde esté, te abren la puerta, te sacan fuera de hora, te hacen hablar, todo. Ellos saben bien que todo el mundo va a comprar pastillas de sanidad. No es que el jefe penal no sabe, o sea, lo arreglan ellos. Reynol, Artane, Ribotril, todo, Aplá, lo que vos quieras. O sea, vos si tenías la línea, la encargás. Sin embargo, denunciar no es sencillo. Para los que se animan, sobrevienen amenazas y deben andar con custodia. Es que muchos en el servicio penitenciario quieren evitar que el negocio de las cárceles deje de ser un buen negocio. Detrás de las cárceles de la provincia de Buenos Aires hay un millonario negocio. ¿Hay una responsabilidad política por sobre la cúpula, lo que es la fuerza o no? Yo creo que hubo responsabilidad política también. También. Sí, estoy convencido. María Fernanda. Doctor Chichisola, ¿hay un complot para asesinarlo a usted? Mire, María Fernanda, normalmente uno está acostumbrado a recibir amenazas telefónicas, tal vez recibir anónimos, pero ciertamente, y aunque parezca una palabra dura en este caso, daría la sensación de que efectivamente hay un complot. ¿Cómo se entera la Fiscalía? La Fiscalía, y esto es llamativo respecto de lo que es una amenaza tradicional, como le acabo de contar. La Fiscalía se entera a partir de una persona que se acerca a contarlo. Cuenta que gente del servicio penitenciario, cansada de mi intervención mensual en las unidades carcelarias en cuanto a, bueno, controlar la reinserción social del interno en la comunidad y ver cómo funciona toda la institución, habría fraguado o estaría fraguando la posibilidad de un hecho en el cual se supone que yo tengo que terminar muerto. A partir de esto comienza una investigación. Obviamente uno de los fiscales y el juez de garantías están trabajando activamente en ello y a lo largo de la semana y con posterioridad a su informe, algunas personas se acercaron a corroborar este hecho que fortuitamente la Fiscalía había conocido. ¿Le dieron nombres y detalles de cómo sería Dieron alguna aproximación de nombre y detalles de cómo sería este complot, ¿no es así? Pero en principio usted dice que estarían detrás no delincuentes, sino funcionarios del servicio penitenciario. Estaría, obviamente, que el que lo comete es un delincuente, pero parecería que serían funcionarios del servicio penitenciario. Hay una cosa que yo querría averiguar, porque me enteré ahora en el corte. Parece que, curiosamente, el tema del doctor Chichisola está ligado con el tema que tratamos ahora en el bloque anterior. Exactamente, porque al parecer, y que nos lo confirme el doctor, uno de los presos que lo amenazó, que fue mandado a amenazarlo, habría quedado liberado con una medida del juez Delgado, que era el juez que conversamos en el bloque anterior. Sí, es así, pero en realidad son distintos. Me quiere matar por dos lados, parece. Efectivamente, en el caso del doctor Delgado, él le estaba otorgando la libertad a un interno condenado con sentencia firme, perteneciente a la banda del Gordo Valor. Yo fui el fiscal de la causa de Valor. Este hombre termina la causa de Valor con 24 años de prisión. Paralelamente, él es juzgado en la capital federal, donde también tiene impuesto una pena sumamente alta. Hay que hacer la unificación de penas.
Yo pido una unificación de penas que calculo va a rondar los 37 años de prisión, con una declaración de reincidencia y demás. Y da la casualidad que el doctor Delgado, que no ignora la existencia de la causa en San Martín, lo está dejando salir, o lo estaba dejando salir, en la ciudad de Buenos Aires. Yo le advierto esto a la Cámara que había hecho la condena en San Martín. La Cámara se comunica oficialmente, obviamente, con Delgado, y a partir de ese momento el imputado deja de salir en libertad. Lo trágico de todo esto, porque otra palabra no encuentro, es que en realidad este hombre no estaba cumpliendo la condena en un establecimiento carcelario común, sino que estaba cumpliendo la condena en dependencias de Gendarmería Nacional. Él tenía, por cierto, autorización para salir. La gente de Gendarmería en esto no estaba cumpliendo ninguna anormalidad, permitiéndole transitar por las calles de Buenos Aires. Pero el problema es que él podía salir para ir a un lugar determinado, y Gendarmería hace inteligencia, y el lugar determinado no existía, y no obstante esta denuncia no se hizo, y él siguió saliendo absolutamente todos los días. Doctor, sí, la gente del servicio penitenciario le cobra al preso por la comida, por drogas, por sexo. ¿Y de dónde sale toda esa plata? ¿De dónde saca el preso la plata para pagarle a hombres del servicio penitenciario? Mire, Colman, yo creo que hay que hacer una división sustancial en esto. Cuando hablamos de plata y hablamos de cuánto se le cobra al preso, ciertamente que hay presos, como pueden ser los integrantes de la banda de Valor, que evidentemente tienen apoyatura de afuera. O sea que siguen robando para apoyar... Pero yo diría que eso sería un 5%. Ajá. Sí lo es, Ajá. Sí lo es. No pensemos que la provincia de Buenos Aires está cubierta de bandas. Ajá. La provincia de Buenos Aires, los 24.000 internos que tenemos alojados en las unidades carcelarias son unívocos. Ajá. Es decir, no hay una banda atrás. ¿El resto? ¿De dónde ¿Cómo se mantiene? ¿De dónde sacan la plata? Bueno, voy justamente a esto. Las cantidades, y esto es terrible, llegan a ser mínimas e igual se cobran. Es decir, de golpe el interno tiene 5 pesos y con 5 pesos se conforman. Es decir, que ya la corrupción ha llegado a niveles tan bajos, porque no es que yo esté justificando que tienen que sacar mucho dinero, aceptan cualquier cosa. Y un interno 5 pesos puede llegar a tenerlo porque su madre o su familia se lo puede acercar. Y esos 5 pesos bastan. O sea que le sacan hasta... Le sacan lo ¿Hay que una mafia en el servicio penitenciario en este momento? A mí me da la sensación, María Fernanda, de que el servicio penitenciario tiene gente que es rescatable, y de hecho la investigación que yo tengo, o que la Fiscalía de Cámaras de San Martín tiene, se han acercado a prestar declaración y a colaborar con nosotros. Con lo cual pienso que gente sana que pretende rescatar una institución que evidentemente tiene que existir. Pero hay jefes que tienen mansiones. El otro día vimos mansiones. Así es. Mansiones. Esas mansiones... Una pregunta, María Fernanda. Sí. ¿Iban a venir, usted que es la productora de este bloque, iban a venir funcionarios del penal de Sierra Chica? Exactamente. Iban a estar acá, iban a denunciar cosas para agregar, digamos, a lo que ya sabemos, y a último momento no vinieron. Las máximas autoridades del servicio penitenciario, en nombre del intendente Cabrera, los acallaron directamente.
Ellos tenían comprometida la asistencia al programa, que había partido de motus propio, porque luego de ver nuestro informe nos habían comentado que ellos mismos habían denunciado a sus propios jefes del servicio penitenciario por robarle la comida a los presos. Ya estaban todo listo para que vinieran y a último momento el interventor Cabrera los convocó a su despacho y les dijo que les prometió que él se iba a encargar de investigar este tema a cambio de que no lo hicieran público para no deshonrar al servicio penitenciario. Y los obligó a firmar un compromiso por escrito que no iban a hablar en público sobre esta denuncia. Antes de irnos a un corte, recién estábamos hablando con el ingeniero Blumberg, y él me hacía notar, me gustaría que usted repitiera eso, ingeniero, que este tema del aumento de las penas, un argumento que se usaba es que el delincuente no tiene en cuenta qué pena le correspondería. Y usted tuvo una experiencia contraria, ¿no es cierto? Sí, es importante, digamos, lo que pasó cuando lo liberaron a Cristian y en la casa de él, en la charla que tuvimos casi de 1 hora, en todo momento me decía que los delincuentes, los secuestradores, le decían que por favor no lo denunciara y que no, digamos, porque lo iban a matar afuera. Porque ahora ellos, si los agarran, estaban 37 años presos. O sea, lo que dice mucha gente que, digamos, no leen el Código Penal, los delincuentes lo saben. Y eso es lo importante. Bueno, vamos a irnos a un corte. Voy a hablar con Bernardo ahora. Y antes de que terminemos el programa, yo le he pedido al ingeniero Blumberg que nos describa el viaje a Europa que va a hacer, que es muy importante porque va a recibir el Papa en una serie de episodios. Y si nos entra, vamos a hablar también del tema piquetero que le hemos anunciado. La pregunta es si los piqueteros esta vez se pasaron al pasar de corte de ruta y corte de calle a la ocupación de edificios. Ya volvemos. Nos había quedado un pequeño apéndice del fiscal Chichisola, que le pido disculpas pero María Fernanda, ¿por qué no le hace la pregunta esa que faltaba? Sí, quedó pendiente la siguiente pregunta. ¿Sí es cierto que el interventor Cabrera del Servicio Penitenciario solicitó ante el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires que le quiten la causa a usted por una cuestión de competencia? Sí, efectivamente. A los pocos días del doctor Cabrera hacerse cargo de la intervención, le solicitó a la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que me retire la causa. La Procuración me gira el pedido, yo lo contesto diciendo que por múltiples motivos que expongo allí, la causa va a continuar en la Fiscalía General de San Martín y esta Fiscalía se va a hacer cargo de esta investigación. ¿A qué lo atribuye eso, esa movida, digamos? Bueno, parecería que no hay mucho para responder, es decir, simplemente no quieren que se investigue en el Departamento Judicial de San Martín, donde probablemente el fiscal que está investigando la causa sea un fiscal independiente y no se va a dejar amilanar por las presiones que se puedan recibir desde la sede provincial. Probablemente sea más fácil investigar la causa en La Plata y más fácil controlarla, cosa que no ocurre si queda dentro del ámbito de nuestra fiscalía. Muchas gracias. Yo voy a cometer una infidencia, ¿no? El fiscal Chichisola vino acá con un nutrido grupo de custodias, Así que en este momento estamos todos custodiados, Bernardo. Quédate tranquilo. Bueno, ¿sabes qué me pasa? Lamento realmente, gracias a vos, empecé a estudiar lógica y lo absurdo. Y tener que tener un fiscal en el piso con custodia ya me marca que estoy en otro mundo. Tener que salir a la calle y tengo que cuidarme según me indica el gobierno, entonces más de la policía que del delincuente es el absurdo. Es decir, yo creo, por eso digo, cuando yo escuchaba, tener que saber que esta noche a lo mejor, esto podría llamarse hora policial, por ejemplo, ¿no? Por esta cosa de prolongar, tener que pensar que yo esta noche tengo que dormir, como tienen que llamar millones de Blumberg que luchan en la sociedad, unos como lucha él, otros como lucha... Y pensar que de pronto esta noche acá y en otros lugares, fíjate, te voy a dar algunos... Y hoy a la mañana me desperté lleno de vida.
No tenía ganas de decir feliz día del hijo porque hay hijos que faltan, y yo no tengo hijos. Pero el primer diario que leí fue La Nación. Operan en el país más de 100 secuestradores torcidos. Qué raro que lo sepa La Nación y no lo sepa la policía, ¿no? En diputados no hay voluntad para limitar a los piqueteros. Qué bueno. Así que sigan tomando, pidiendo leche a McDonald's, mañana garrafas a Repsol, libros a McDonald's, tienen que ir a la librería. Le propongo para ir a la librería. No tienen libro McDonald's, quieren hacer una hamburguesa. La otra es, le hemos perdido la confianza al gobierno, el embajador inglés que está en la Argentina. Entonces cuando uno intenta calmar con más dinero una feroz disputa en el Colón, te digo el diario, no lo quiero leer. Clarín, los secuestros se multiplicaron por 5 en 2 años. 530% en el último año subieron los secuestros, con 200.000 personas puestas en la calle que representan al país, convocadas por un hombre desde su dolor. Tiro el diario. Piqueteros durante 9 horas tomaron 9 locales de McDonald's, tiro el diario. Miles de millones en litigio por hechos más o menos actuales. El corralito, la especificación, el default. La Argentina, o los argentinos, estamos sometidos, vos, yo, todos los que estamos acá, a que se han presentado en tribunales 418.000 demandas contra el Estado, que significan 48.000 millones de dólares. Y si vos querés que yo diga, esto es lógico. Por eso, si me permitís, me tomé un trabajito tratando de imitarte, pero no tu físico. Pero yo en verdad, el programa de esta noche te lo armé para que te animaras. No me animé nada. Pero por eso digo, y incómodo además. Un día yo te escuchaba, ¿te acuerdas que era al revés cuando empezamos nosotros? Yo hacía los reportajes y vos hacías el comentario final. Algún día te lo propongo, cuando volvamos a nacer, hacer lo mismo, pero al revés. Cuando tengamos 3 días como trota. Claro. Proviene del término griego logos, ¿no? Vos corregime porque sabés más que yo. Sí. Que significa discurso, argumentación que entraña otros significados como idea, razón o palabra. La lógica formal parece que tiene como 2.500 años, ¿no? Con Aristóteles y sus compañeros, o camaradas, no sé qué, y los estoicos. En filosofía, la lógica es el estudio de la argumentación correcta. Pero en la Argentina, Kafka, por ejemplo, en la teoría del absurdo, qué sé yo, o Ionesco con el teatro del absurdo, serán seres desconocidos. Si es el absurdo donde vivimos. Sigo contando anécdotas. Un empresario va al banco a tratar de retirar los fondos para pagar a sus empleados y obreros. Lo asaltan, 2 que lo estaban esperando. Saca su arma y los mata. No sé cuántos tiempos se queda preso y ahora sale en libertad, lo escuché decir acá, con una fianza de 300.000 pesos, acusado de exceso de defensa propia. Es decir, que parece que tiró, hay un hombre tan serio como Colman en la investigación, pues, a lo mejor tiró más tiros de lo que debía. A lo mejor debía tirar 2, tiró 6, no sé. Es absurdo, es absurdo. El otro día pusieron, los piqueteros pueden andar por la calle. Iba nuestra amiga, Clara Mariño, que fue nuestra jefa de producción. Tenía que llegar a la radio. Siempre pone más o menos 20 minutos. Ese día llevaba 1 hora en el auto sin poder avanzar a 4 cuadras de la radio. Tomó su celular para avisar que no podía ir porque los piqueteros la rodeaban encapuchados y con palos, ¿no? Y entonces se puso a hablar por teléfono a decirle, mire, hagan ustedes el programa, yo voy a ver cómo llego. Se detuvo un policía y le dijo, está cometiendo una infracción. Está hablando por un celular mientras maneja. No manejaba, estaba parado hacía 20 minutos. Es absurdo, Mariano. No estoy contando cosas de otro mundo. Ayer se pasó 9 horas preso un pobre señor que estuvo 1 mes rogando que le podaran las ramitas de un árbol. No, esto es el teatro del absurdo. ¿Qué pasaría, Mariano, te lo digo con todo dolor o respeto, si yo te dijera, ¿qué tal, Mariano? Buenos días. Pero bueno, mira, son las 10:30 de la noche. Y te dijera, qué bien ganó San Lorenzo hoy, ¿no? Se perdió con Vélez. No lo sabía. Bueno, te lo digo. Acabas de decir. No, es decir, cosas absurdas. Es muy difícil ser un observador. ¿Cómo uno va a poder observar la realidad con las cosas tan absurdas? Hoy el diario oficial del gobierno, Pravda 12, no sé, dice que hay que echarlo, y dice que lo van a echar al señor que es Dualde, que lo llama, que no es el Ionés justamente, porque dijo que el país no era confiable, y que Kirchner dio orden, y cuando lo dice Berbisky, lo echan seguro. Entonces, ¿cómo? ¿Y de qué lo van a echar? De embajador, no sé, un cargo de embajador, ¿no? Él es embajador del Mercosur. Bueno, claro. Entonces, cuando uno ve eso en lo político, en esto, dice, ¿dónde están lo que tanto se busca, instituciones?
creer en la justicia. Mira lo que le pasa a un fiscal. Lo que le pasa al otro señor fiscal que pasó, me contó que un juez puso 335 personas libres. Es decir, yo te digo, si vos querés que yo esté cómodo en la Argentina, viendo cómo el señor Bloomberg reemplaza todo lo que tienen que hacer otras personas que han sido votadas para que hagan eso. Yo no esperaba que el presidente fuera Elio Ness, pero tampoco que fuera Al Capone. En las conversaciones de todos los días hay esto. Mira, Bernardo, no, mejor voy a su casa porque me están grabando. Yo viví la etapa de que están grabando, pero con esta dimensión no. En fin, podría seguir contando miles de casos. Ahora, Bernardo, ¿qué hacemos? Porque, bueno, ahí está fíjate, el tema. El caso de Bloomberg, ¿no? El señor Bloomberg tiene se puso a luchar de soluciones. Se puso a luchar, es decir, él, fíjate vos lo que le pasa, y sin embargo, porque claro, es como para decir, bueno, yo tiro la toalla, chao, se acabó, pero no se puede. Mariano, ¿vos crees que lo han escuchado? Lo han puesto a Arlaniana en la provincia de Buenos Aires. Mariano, vos sabés, vos por eso te digo, pensá en un país normal, que a vos te dicen que lo que tenés que cuidarte es de la policía, no del ladrón. Que el ladrón es tu socio, que es consecuencia de la pobreza y que la pobreza lo transformó en ladrón. Entonces, en África tendría que ser todos asesinos y ladrones. Nos han dado vuelta a la cabeza, hemos perdido el sentido de la lógica, perdóname. No podemos analizar nada porque todos nosotros, todos los días tomamos un tema del diario. Pero vos sabés que a mí lo que me preocupó cuando vino el fiscal anterior, que este juez Delgado, yo le hice la pregunta casi obvia, le dije, bueno, acá hay un comercio, 370 que no tienen que salir y salen, y me dijo, no, como vos decís que nos han vuelto a la cabeza, lo hace por convicción. Sí. Mira, yo te voy a contar esto, hoy es un día del padre, ¿no? Vos sabés que el primer fundador de la patria, por lo menos proclamado por Sarmiento y por Mitre, fue Belgrano, justamente que no se dedicó a tomar un trapo y hacer una bandera. Creó educación, creó escuelas, dijo que el ocio y el desorden traen la miseria. ¿Y sabe lo que le pasó a Belgrano? Lo enterraron y parece ser, lo dicen los historiadores, no yo, por si viene algún familiar, que Joaquín B. González y otro ministro, Pablo Riccieri, que se llamaba, se abrieron el ataúd en 1902 y le robaron los dientes porque eran de oro. Hoy lo acaba de publicar creo que en Clarín, Ignacio García Hamilton. No empezó ahora, parece que robábamos los dientes de oro de nuestros padres fundadores, que después fue reemplazado por San Martín. Y si te das cuenta que venimos de lejos con este tema, a mí me duele mucho, porque uno dice, bueno, algún momento tiene que terminar esto. Cuando el señor Bloomberg dijo a la gente, salgamos a gritar, no por nuestros hijos solamente, sino por las instituciones. Mirá cómo las tuvo que defender. Yo que digo, no, por fin, ahora sí. Y el otro día salió otro chico secuestrado, que fíjate lo absurdo, que cuando sale, pobre chico, le pregunta al periodista, ¿lo trataron bien? ¿Y qué va a decir? Sí, me trataron muy bien. Con lo cual parece, hasta me cuidaron, me enseñaron a dormir, me ayudaron a dormir. Es absurdo. Porque quedan con miedo de represalias. Pero pensá en nosotros. El secuestrado, cuando lo liberan, le dicen, cuidado con lo que decís. Correcto, pero no podemos vivir en el miedo, desde el miedo. Porque también el señor Bloomberg podría tener miedo de decir, bueno, yo salgo a buscar a mi hijo y a lo mejor que me pase. Y sin embargo, ahí está. Y ni creo que tenga custodia. Pero fíjate vos, un chico que está 7 días atado a la cama, ciego, tiene que hacer su necesidad y le bajan los pantalones. Paga 200.000 o no sé cuántos dólares, no importa cuánto. Lo liberan y tiene que terminar diciendo en la televisión, me trataron bien. Date cuenta, al margen de que es lo normal, es absurdo. Pues yo tengo una pregunta, Bernardo. ¿A quién le tenemos más miedo nosotros hoy? ¿A las instituciones, a los jueces, a la policía o a los delincuentes? Pero a nosotros nos educaron últimamente en que tenemos que tener miedo a las instituciones. Nos educaron, nos formaron, yo no sé si está bien o mal. Mira, Mariano, hay tiempos en que se gobiernan para mayorías, con exclusión de la minoría. Este tiempo se gobierna para minorías con exclusión de la mayoría. Si no, no puede ser que, vuelvo a repetirte, que el gobierno diga que la marcha piquetera fue normal y pacífica. Preguntar a la gente de McDonald's. Y te digo más, y esto no es una denuncia. McDonald's le va a entregar seguramente los 30.000 litros de leche y los 10.000 litros. ¿Por qué se lo va a entregar? Porque tiene ganas. Es un error que comete. Porque mañana van a venir por más. Se lo va a entregar porque como tiene una causa McDonald's en la justicia, entonces ya le han llamado de arriba, como decíamos antes, de arriba, para advertirle que mejor que atienda a los reclamos piqueteros, porque si no la justicia... Entonces,
yo le digo todo esto a la gente y me dice, ¿cómo? Y usted me tira más pálidas que la que tiró toda la mesa que tenía Mariano y sus colaboradores. No sé. Vuelvo a reparemos un poco la mano y pensemos en la reflexión cómo refundar las instituciones. Los padres de la patria, los fundadores de la patria ya no están más. Y además fueron casi todos, yo diría, poco respetados, casi todos murieron en el exterior. ¿Cómo se hace para fundar una nueva patria? La que a lo mejor quiere el señor Blumberg desde su dolor. O lo que queremos todos, donde nos respetemos, donde no tengas miedo de qué me va a pasar, si me están espiando, me están guiando o me van a secuestrar. ¿Cómo sale una persona? ¿Cuáles son cómo es la forma de solucionar? Ahora, fíjate vos, un dato. La reacción ante Bloomberg, ¿no? Yo a Bloomberg, no me da vergüenza decirlo acá, lo admiro, vos también. Claro, un héroe. Pero hay gente entre los políticos que lo ven como un rival y como un peligro y lo tratan de debilitarle la imagen. Políticos, ideólogos, la izquierda, la derecha, el centro, es una cosa casi que le han tenido miedo, pero a medida que pasa el tiempo le van a tener más miedo porque siguen secuestrando y siguen haciendo cosas. Yo quería decirte algo que me impresionó. Pero imagínate, es un horrible pensamiento que se me cruza ahora, ¿no? Pero imagínate, ¿qué hubiera pasado en la Argentina si Cristian no es liberado? Y si Cristian... Otra marcha. ¿Qué pasa? Otra marcha, como la marcha al Corralito, como tantas marchas que hicimos. Una cosa es el país y otra cosa es el poder. No les importa un pito de nosotros. No les importa un pito. Esto es lo que hay que tomarse en la cabeza. Pero no estoy hablando de este poder. No les importa un pito. Ellos están en la suya, están en la interna, en la caja, a ver quién se queda con la contraprestación, quién va a repartir los cargos políticos. Lo sabemos de toda la vida. Ahora cada vez se ha hecho más grave. No es que Duhalde y Kirchner van a tener un duelo franco, eso a facón, se van a sacar a última sangre. Va a ser la primera sangre y un tajito. Porque no es el Leonés contra el Capone. Vos fíjate, yo estoy tomando nada más que los diarios de la revista de hoy. ¿Puede una primera dama recibir un regalo de $3.000? Por una cosa que le regaló la mujer de Torcuato Di Tella a la señora de Kirchner, un aparato de pilates que no sé para qué. Llaman a constitucionalista a un debate en la revista para que decida a hombres de primer nivel si eso es ético o no ético. El derrumbe con olor a K. ¿Qué pasa con el derrumbe? Entonces nos dicen, no, esto es la privatización de los 90. Ya hace 4 años que está estatizada. Es decir, cosas... Y mientras tanto, en el mundo, mirá lo que pasa. Por primera vez en la historia, un átomo fue teletransportado. Nosotros estamos... ¿Vos viste la película, ¿cómo se llamaba? Luna de Avellaneda? No. No la viste. Este señor es Alberto Castillo, era un médico. Ahí tenía una canción que viene como para ponerla siempre de final de nuestros programas, el tuyo, el mío, el de Diego, el de todo, ¿no? Siga el baile. Él decía, siga el baile. Es más de lo mismo, Mariano, ya somos grandes. Vos fíjate que estaba anotando acá, ¿qué es, por ejemplo, esto que están discutiendo sobre lo que deben tener las provincias, la contraprestación? Están discutiendo la caja y quién va a manejarla, la manguera, quién le va a llegar. Un día al final, un día hay que decir toda la verdad. Por eso, hace unos días estuve en Estados Unidos cuando murió Reagan y había una inscripción que me dolió y dije, ¿qué verdad es esta? Reagan dijo en el 81, se lo dijo a Alejandro Orfila. Los países de América tienen una costumbre que es que si le va bien a la gente, al empresario, todo, le ponen impuestos. Si le va mejor, le ponen más impuestos. Si le va mucho mejor, le ponen más impuestos y además los controlan. Y si le va mal, preguntó, y entonces lo subsidian o lo estatizan. Y terminaría con una cosa que también es elemental. Tenemos que vivir en un mundo no absurdo, que sea lógico. La policía es la policía, el señor fiscal es el fiscal, el juez es el juez. Si empezamos a tenerle miedo a las instituciones, a los diputados, a los que... ¿Cómo se puede vivir así? ¿Qué estamos haciendo? Exportando los mejores hijos que tenemos al fuera. Y yo no tengo hijos. Después del corte lo voy a invitar a Bernardo a la mesa para que converse con los periodistas de Hora Clave. Y finalmente le voy a pedir al señor Bloomberg que nos cuente sus planes de un inminente e importante viaje a Europa. Ya volvemos.
Antes de seguir con nuestro programa, quiero decirles que el domingo pasado yo dije, ustedes recordarán, que Ibope solo medía Capital y Gran Buenos Aires. Me llamó la gente de Ibope, estuvimos reunidos, me dice que están desarrollando sistemas de medición en el Gran Rosario, en el Gran Córdoba, en el Gran Mendoza, en el Gran Tucumán, en Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, Paraná y Alto Valle. Es una buena noticia porque a mí me daba cierta indignación que solamente los porteños y los bonaerenses tuviéramos el derecho de ser medidos y los demás no. Esto, me dice la gente de Ibope, se está corrigiendo. Señores, acá lo tienen. Bueno, Bernardo, en la visión que yo veo ideológica y distorsionada que usted hace de la realidad y en la que ataca además al diario en el que yo trabajo... ¿Dónde trabaja usted? En Página 12, lo que usted ironiza como Pravda 12. Se olvidó de una cosa, María Julia acaba de confesar que cobraban 100.000 pesos por mes de sobresueldos. El gobierno que usted defendía robaba sus funcionarios 100.000 pesos de sobresueldo. De eso no habló. ¿Yo era embajador en el gobierno? ¿Qué? Usted fue el mayor defensor o uno de los mayores defensores no le quepa la menor duda, de ese gobierno. No del gobierno, de las privatizaciones. No me adjudique al gobierno. Yo no soy como la izquierda, la que usted trabaja, que terminan trabajando de embajadores. No, eso no es cierto. Porque yo leí unas declaraciones suyas, Bernardo, donde usted decía que a Menem fue un virtual asesor y usted citaba el caso de Berbisky ahora. Cuando usted me llamaba, se consideraba asesor de Menem. Cuando no me solamente llamaba, me consultaba, atendía. atendía. Pero como no vengo a discutir, sino a tener... Primero no me prestó un interrogatorio. Colman es uno de los periodistas más hábiles para interrogar, creo que es el mejor periodista para interrogar. El camarada Colman. Entonces, no camarada, para nada. Pero lo que sí le diría es que ¿por qué no hablamos de las soluciones? Por supuesto. ¿Por qué no hablamos? ¿Por qué no me cuenta usted, que debe saber mejor que yo, si era verdad que ese gatillo fácil fue a un chico totalmente limpio? Pero no llevaba encima un arma, no estaba robando, dígame, nada por el estilo. Yo le pregunto a usted, yo no sé, le pregunto. Pero el otro caso es ¿El otro chico caso. fue asesinado con un balazo en la nuca? Sí, efectivamente. ¿Sí? ¿Tenía antecedente o no? Tenía un robo que aparentemente todavía no estaba ni juzgado, pero no tenía arma, no tenía nada, le dispararon. Pero yo no tengo esa visión. Le digo, no empecemos lo que yo estoy planteando, que si yo salgo a la calle, usted, sobre todo ustedes deben tener hijos, yo no tengo, tengo 80 años, usted no tiene. Yo quiero saber quién es el que con el que tengo que cuidarme, ¿del delincuente o del policía? A ver, y por ahora de ambos, lamentablemente, hasta que no tengamos una policía limpia, sin corrupción y mejor pagada y mejor entrenada, porque yo creo que esto es muy importante. El chico ese que es el chico de la gatillo fácil era de la policía nueva. No. Llevaba un año en la policía. No, sobre eso cuando usted lo decía, Bernardo, yo pensaba, ¿de quién hay que cuidarse? Hay que cuidarse de los delincuentes, con o sin uniforme. Es decir, hay que cuidarse del policía y del delincuente, pero quizá más del policía, porque es un funcionario y le pagamos nosotros. Quizá más si es que es delincuente, porque en definitiva es un delincuente. Ahora, y supongo que usted está en contra de los delincuentes como todo ciudadano. En eso es lo que no tendríamos que discutir más. El garantismo, nosotros queremos garantía para todos. No que tenga garantía los piqueteros, no tenga garantía Clara Mariño. Eso es lo que ¿Usted no siente, Bernardo, que usted tira a los diarios, hace un recorte de la realidad a su gusto, negativo, indudablemente, en función de su ideología? ¿Qué subyace en lo que usted plantea? Hay que reprimir a los piqueteros. ¿Cuál es la suya? Bueno, perdóneme. ¿Cuál es la suya? Y bueno, la gente puede entender, subyace en lo que uno dice. ¿Pero cuál es la suya? Subyace en lo que uno dice. Obviamente es distinta de la suya. ¿Es usted anticapitalista? No, para nada. ¿Qué tiene que ver? Acá no estamos discutiendo capitalismo. Escúchame, quizás podemos discutir qué tipo de capitalismo. Usted, Bernardo, dice que está todo mal y hay cosas que están muy bien y cosas que están muy mal. Usted tira el diario con desprecio, Bernardo. Eso le hace mal a la gente porque genera más mala onda y más pánico. ¿Qué subyace en su planteo? ¿Reprimir a los piqueteros y reprimir a los delincuentes más allá de la ley? No, yo lo que le digo, yo lo que quiero es un estado de bienestar donde la gente trabaje, no que le paguemos con nuestros impuestos. Eso lo queremos todos. Sí, yo coincido. Yo lo que no puedo es trabajar... Usted no dijo eso, dijo otra cosa. Yo lo que no puedo es trabajar en una radio que es de Telefónica y hablar mal del capitalismo. Yo no hablo mal del capitalismo. Usted escucha Radio Continental, yo lo sé. Pero no sabe cómo lo escucho. Al contrario, ¿cómo voy a hablar del capitalismo? Entonces por eso le digo, vamos a ocupar cada uno el lugar. Le vuelvo a repetir. Mira, no me corra con eso porque yo sé que usted escucha y yo acá nunca dije, y Mariano trabajamos hace 3 años, nunca hablé en contra del capitalismo. Podemos discutir qué capitalismo necesitamos en la Argentina. También permite, mi querido amigo, o no amigo, que en el programa suyo ofendan a este programa y lo critiquen a Mariano. Es su libertad.
Bueno, si una persona en un programa critica a alguien, aunque yo no esté de acuerdo, tengo que ser tolerante. ¿Qué estamos discutiendo? Programa, yo no dejo que critiquen a un compañero mío de trabajo y menos al director del programa. Bueno, yo puedo disentir como disiento a veces con Orlando Barone, que seguramente está citándolo a él. Pero estamos mezclando todo, Bernardo. Hay algunas cosas en las que podemos estar de acuerdo y podemos no estar de acuerdo. Por ejemplo, con lo de los piqueteros, que tanto estamos discutiendo, yo creo que casi todos estamos en desacuerdo con esto terrible hecho. Todos. Con este terrible hecho de tomar McDonald's, entre otras cosas porque ponen en peligro el trabajo de 10.000 personas que laburan en McDonald's. Mira, es más, los piquetes a las boleterías, lo que hicieron en Repsol YPF, la toma del Ministerio de Trabajo, el asueto que tiene que dar Repsol YPF es una barbaridad. Esa gente tiene que trabajar, no puede una empresa... Yo, claro, estoy en contra de eso. Lo que digo también es que hay una situación socioeconómica en el país que ha justificado un reclamo. Usted no puede desconocer la protesta social en el contexto en el que vivió la Argentina. Y usted equipara al piquetero con el delincuente, eso es un error. ¿Qué le dijo? Bueno, yo lo acabé de escuchar y usted los pone en un pie de igualdad. Vea el programa otra vez. Yo simplemente dije que el piquetero es capaz de entrar extorsivamente. Comete excesos y hay delitos, pero hay que ver toda la película, no una partecita. Pero es que no puede hacerlo, porque si todos los pobres, mañana le van a tomar su casa y su mujer. ¿Qué va a decir usted? Que porque me voy a horrorizar, como le estoy diciendo en estos casos que estuvimos comentando. Es una pregunta colma, si me permitís, Mariano. Sí. El señor Giuliani, yo le tengo un enorme respeto, insisto, cuando digo investigador no digo mi cámara, digo que siempre, desde que lo conozco en la televisión, a veces lo he consultado yo, me ha parecido uno de los hombres más serios investigando. Sí. Así que desde ya lo digo. ¿Usted sabe cómo hizo Giuliani, a quien visitó el señor? ¿Sabe lo que hizo? Se encontró con policía en una ciudad desquiciada como era New York. Sí. ¿Usted cree que los descabezó como descabezaron? Totalmente. No, no. Totalmente. Trabajó con ellos. Hasta Margaret Thatcher descabezó Scotland Yard por la corrupción. El que Margareta se lo contó. Pero en este caso él me dijo a mí, si yo los sacaba a la calle, los ayudaba a mantenerse con los ladrones. Y pasa esto. Fíjese que en este momento sancionaron un grupo de oficiales que ni los conozco, de los cuales habían sido ascendidos por el señor Kirchner con traje blanco 22 días atrás. Sí. Y yo, si me permitís... Incoherencia. Cortito. Claro, cortito. Y entonces ahí está un tema que yo sé que lo dejé para el final, porque el problema es que no podemos seguir, como en esta mesa, todo... no entiendo, sí, pero enconadamente. No nos pueden enseñar el odio, que los militares 76 tienen la culpa, que los montoneros tienen la culpa. Usted trae el odio a la mesa, No. Viene con chicanas, plantea cosas que no tienen nada que ver con la discusión. Es una opinión suya. Y sí. No, le vuelvo a repetir. ¿De quién va a ser? Para una tertulia le doy toda la autoridad posible, para interrogarme a mí no. Perdón, estoy para eso. Por el último háblelo con Mariano. No le van a pagar para interrogarme. Bueno, yo voy a ir al corte antes de que la espuma me llegue a mí, que no me ha llegado porque... medio minuto porque tenemos que hablar con Bloomberg. Por el honor que significa la presencia del presidente Menem acá, en este pueblo de Santa Cruz, acompañando el gran proceso de transformación argentina, hemos saludado a nuestro presidente y al pueblo de la República siempre con el corazón en la mano. Por eso, con el mismo cariño y también con la misma fuerza que ha dado ser permanentemente un hombre del interior, es que la Argentina ha podido hoy transformarse. ¿Por qué? Porque ha sido el presidente que después de Sebastián Elcano más hizo por la Patagonia. Firmado Néstor Kirchner, le quiero decir, ¿qué día fue? 28 de diciembre de 1994. Eso es interesante. Decir que no lo conoce. No, pero nosotros... decir que no lo conoce. No estamos defendiendo a Kirchner. Kirchner fue el gobernador de la época de la privatización de Río Turbio y convivió con esa decisión. Una cosa no va contra otra. Me encanta. Bueno, después del corte vamos a hablar con el ingeniero Bloomberg. Les agradezco su vehemencia porque creo que los tres son sinceros, aunque evidentemente alguien se equivoca. Muchas gracias. Gracias por invitarme, Mariano. Bernardo, serás invitado siempre acá. Me gusta tu absoluta autenticidad y tu absoluta vehemencia. Igual que la vehemencia de estos dos muchachos que tengo acá. Que está bien, defiende sus ideas con intensidad como yo defiendo las mías. Y vuelvo al principio del programa. No sigamos culpando, traigamos soluciones. Porque si no, vamos a seguir peleándonos cada vez más entre nosotros. En un minuto, el ingeniero Bloomberg. Gracias, Bernardo. Gracias. Bueno, acá está toda la gente que constantemente acompaña a Bloomberg, la gente voluntaria que está apoyándolo, juntando las firmas, haciendo una cantidad de acciones.
desarrollando la fundación, que ya está. Y yo le quería preguntar al ingeniero, yo sé que en unos días va a hacer una gira por Europa, y que nos contara en qué va a consistir, qué pasos importantes va a dar ahí. Bueno, los pasos importantes son una reunión con abogados del mundo, va a ser en Madrid el día 25, que nos dan la oportunidad de hablar 50 minutos sobre el tema de la seguridad y demás. Después tenemos el día, ahí va a haber en España reuniones con otra gente importante, como es el juez Baltasar Garzón, con otras personalidades. Y después lo más importante es la misa el día 29 con el Papa y la audiencia con él el día 30 a las 10:40 de la mañana. O sea que eso es lo que más me mueve, me motiva y, digamos, estar con el Santo Padre. Yo les digo, después de este programa tan tenso, digamos, algo. Después de que este hombre, que hoy en el Día del Padre no tiene un hijo que lo salude, sigue luchando, ¿qué derecho tengo yo de bajar los brazos? Hasta el domingo que viene.